Estás escuchando The Fashion Row. Bienvenidos una semana más aquí a The Fashion Row con Mario. Y Maitane, de Y invitada es que especial. hoy tengo a Maitane aquí de invitada especial. Y es que, como habéis leído en el título, hoy os vamos a contar toda la verdad sobre el máster de comunicación de Vogue y Condé Nast College Spain. Y es que Maitane está aquí porque ambos nos conocimos allí, ya que hicimos el máster allí. Sí. Y qué mejor que traer a Maitane Bueno, claro. para hablar un En poquito. primera persona, aquí. Totalmente. Todo verídico. Y nada, más concretamente os vamos a hablar del máster de comunicación en moda y belleza, que fue el que nosotros hicimos. Pero eso, luego también hay de estilismo, de dirección de empresas de moda, y luego hay bastantes cursos que también son con la Carlos III, porque este está homologado o es medio oficial de la Carlos III. Total. O sea, hay un abanico bastante amplio de cursos y tal, pero nosotros vamos a hablar del máster que nosotros hemos hecho porque es de lo único que podemos hablar porque no hemos hecho los demás, pero eso, que hay bastantes. Y antes de comenzar, no sé, Maitane, pero yo cuando empecé, quería hacer el máster y tal, como que buscaba información y no encontraba mucha información como de testimonio de gente y tal que hubiera hecho el máster, como que te dijera, pues me ha gustado, no me ha gustado, te recomiendo, no te recomiendo. Solo veía como de gente tipo de Condé Nast que subían ellos testimonios de alumnos, pero claro, ellos solo te sacaban como lo bueno. Eso y como toda la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí. No sé tú qué opinas. Sí, o sea, yo estudié periodismo y yo sabía desde que me metí a primero de carrera que quería hacer el máster. O sea, yo creo que elegí antes el máster que la carrera. Entonces yo solo vi información en la página oficial y eso pues al final es bastante escaso porque siempre hay aristas en todos los temas y en este sobre todo hay bastantes. Así que eso estaba como bastante limitada la información a los másters y a los cursos también, porque igual yo de haberlo sabido ahora hubiese hecho un curso en vez del máster, entonces totalmente. Pues está bastante limitado, sí. Y primero, antes de comenzar, vamos a hablar un poco sobre la mecánica del máster, pues por ejemplo la admisión, clases, práctica y tal, y luego nos centraremos pues ya en nuestra experiencia como tal, por si alguien está interesado en hacerlo, conoce a alguien que quiera hacerlo y tal, pues que tenga como un poco de información, porque yo estaba un poco perdida a la hora de la información. Y nada, y primero vamos a hablar sobre lo primero, que es la admisión. Y es que, ¿qué se necesita para ser admitido? O sea, a mí lo que me pareció es que había demasiado papeleo, demasiada burocracia en un máster privado, o sea, a no ser que haya muchísima gente para entrar. Entonces pedían 2 cartas de recomendación, una carta de motivación, un currículum, el boletín firmado de las notas de la carrera y tal. Sí, y luego documentación. Y luego documentación al uso que piden en todos lados. Pasaporte, DNI... Sí. O sea, eso la verdad que es facilito y obviamente, pues si las plazas no se cubren, la gente entra. Yo creo que esto es más burocracia que otra cosa, pero bueno, que por esa parte, y encima contestaron bastante rápido. Rápido, sí. O sea, esa parte muy bien. Sí, a mí a la semana y media ya me habían contestado que me admitían. Sí. A ver, es un máster caro que pues, que obviamente pues no hay mucho volumen de gente, pero la que solicita suele entrar. Sí, o sea, no es muy difícil entrar. Yo creía que era difícil al principio. Sí, yo también. O sea, porque como tiene tanto renombre, yo pensaba que era más difícil, pero luego al final ves que todos estábamos igual y que al final entramos, pues yo qué sé, el 98% de los que solicitaron la plaza. Sí, que si está toda la documentación y todas las cartas, las notas y tal bien, sí. Pasa. Luego, sobre la duración, el máster comienza en septiembre. Octubre. En octubre. El 2 de octubre. Octubre, sí. Hasta septiembre del año siguiente. Eso es, sí. Pero claro, no es hasta septiembre dando clases, sino que hasta abril-mayo fue nuestro caso, ya cortaban clases y ya ese periodo de mayo a septiembre, pues lo que hace es que estás con el trabajo final del máster. Con el TFM y los trabajitos de las asignaturas. O sea, es bastante sencillito. Es como un curso de la universidad, yo diría que más leve. O sea, es como segundo de carrera, así, tampoco hay que... Y ahora sobre la mecánica, pues cómo se desarrolla tipo clase y tal, es verdad que es bastante sencillo. Sí. Había 4 módulos, creo,
de 4 áreas diferentes. Era una como periodismo, Sí. otra más business, Ujú. otra más marketing y luego otra que era un poco más filosófica, como Sí, es yo digo, verdad. Sí, sí, sí. que era como más arte, más Sí, como era más pensar, creativa, más de pensar, sí, desarrollar como tu pensamiento, cabeza, que eso sí, está, a mí me pareció que es sí, bastante necesario. O interesante, sea, la verdad, sí. en las carreras deberían dar a veces algunas cosas de filosofía, así Mm. para ayudarte un poco a salir de tus límites de pensamiento y abrir un abanico. Eso estaba muy bien. Y luego en cada módulo tenías Mm. pues varias asignaturas Mm. relacionadas con ese módulo y había una asignatura que era la que examinaba, por así decirlo. La gorda, sí, Sí. la que era la importante. Claro, porque de cada módulo luego teníamos un trabajo, Eso es. que por ejemplo en periodismo era crear como Una una revista. revista, luego en marketing crear un plan del marketing para una empresa nueva de Ajá, moda, sí. en business era un análisis de negocio de una empresa del sector de moda que sea grande, Sí, tipo eso es. multinacional, tipo Chanel, tío, Eso es. así grande. Mm. Y en el de arte o pensamiento crítico, como lo queráis llamar, era como Crear un escribir un blog. blog, eso, Sí, que donde vamos, o plasmar sea, tus pensamientos en sí. relación a moda y tal, que estaba Mm. bastante guay. Sí, la verdad, eso estuvo muy bueno. Y luego el trabajo final de máster. Y Eso lo es. bueno que yo tenía como un poco de intriga es que no hay exámenes. Eso es, no hay exámenes, o No, sea, solo trabajo. hay 4 trabajos y el TFM, o sea, es bastante sencillito en ese sentido. O sea, hay que trabajárselo, pero no es un esfuerzo sobrehumano como si, yo que sé, has salido de Derecho y te metes al máster y vas a tener que estudiar lo mismo. No, o sea, es bastante calmadito, la verdad. Total. En ese sentido está muy bien. Y ahora vamos a hablar de las prácticas, que yo creo que es lo que más Más interesa. interesa a la gente, porque al final son unas oportunidades maravillosas para entrar un poquito en el sector, que si no tienes experiencia, desde mi punto de vista, es bastante difícil. O sea, se puede conseguir, pero es difícil. Sí, es verdad que hay mucha gente con experiencia. Sí, la verdad, en nuestra promoción, la gente que entró ya tenía como alguna experiencia en moda o así, en lo que fuese, pero experiencia en moda. De prácticas de la uni. Sí, eso es, de prácticas de la uni, sobre todo la gente de Madrid. O sea, también tenemos que decir que, igual, yo que sé, me lo invento, el 70% de la gente que hizo el máster no era de Madrid. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, soy de Bilbao y está más limitado el sector de la moda en Bilbao que en Madrid. Entonces es más fácil, si eres de aquí, pues, Sí, a lo mejor en Madrid, si estaba en la uni, pues buscaba Eso una es. empresa de moda y tal y hacía Eso es. prácticas en una empresa de moda, pero al fin y al cabo era lo que te gusta. Pero sí, Claro. fuera de Madrid o de Barcelona, que no hay tantas empresas, como más difícil. Sí, es muy difícil. O sea, porque está todo aquí. Entonces. Sí. Y la verdad que al principio, o sea, yo voy a hablar de mi experiencia, que probablemente haya otras chicas del máster que tengan otra. Pero yo me descargué un listado de todas las empresas con las que tenían convenio. Justo, te pasan como el listado con todas las empresas. Eso es. Y claro, había empresas del palo Agatha Ruiz de la Prada, luego estaba Louis Vuitton, Armani, Sephora, Dior, o sea, estaban como todas las tochas, luego también había como algunas más flojas y luego ya Condé Nast en sí, o sea, lo que viene siendo el grupo. O sea, obviamente en el máster como que te da la oportunidad de hacer práctica en todas las revistas y todas las publicaciones de Condé Nast, y ya no solo en revistas, sino también los departamentos creativos, el de administración, el departamento pues de organización de eventos. Sí, incluso el almacén de donde sacan todas las prendas para los shootings y tal. O sea, ese abanico es muy amplio. Luego también, yo creo que lo más fácil es entrar en Condé Nast, o sea, justo, en tema prácticas. Y las de fuera hay que peleárselas más, porque entre que hay menos y hay más competencia, porque otra gente de otras universidades y otros másters, pues también quieren entrar en esas empresas. Entonces, lo más fácil es entrar en alguna revista o algún departamento de Condé Nast. El tema de las prácticas en Condé Nast, Mario y yo justo hicimos las prácticas en la revista, él en Vogue y yo en GQ, Vanity Fair, Glamour y Condé Nast Traveler. Yo en el departamento de arte y en el departamento de redes sociales de Vogue. Y la verdad coincidimos esos 4 meses, fueron más o menos 4 o 3 meses. Y tuvimos como todo tipo de sentimientos y sensaciones. Cada día era como que salíamos de las prácticas con una sensación totalmente diferente. Sí, o sea, eso después detallaremos más en nuestra experiencia. Pero básicamente en el tema de práctica eso, que tienen como relación con todas las revistas de Condé Nast y un montón de empresas de fuera,
Y lo bueno es que las prácticas son obligatorias, es decir, todo el mundo Mm. tiene que hacer prácticas para titularse y todo el mundo las hace, Mm. antes o después, pero todo el mundo las hace. Y luego también te dan la oportunidad de extracurriculares, es decir, que tú te puedes buscar una vez que hayas hecho las obligatorias, que normalmente son sin remunerar, pues haces las extracurriculares que te las buscas tú y ellos te firman convenio, que eso también Eso está es. guay. Sí, Pues puedes buscarte otras prácticas más para claro. rellenar experiencia y ya consigues algo un poco remunerado. Y ahora ya, para terminar un poco la mecánica del máster, os vamos a hablar pues de las otras actividades que hacíamos como actividades extraescolares, por así decirlo. Sí. Y es que teníamos pues muchas visitas, que sí a museos, a galerías, por ejemplo fuimos a un taller de joyería, Sí. también guay. Luego vinieron muchos diseñadores, bueno, Sí. muchos diseñadores importantes a darnos charlas también. Sí, Está muy o bien. directores de agencias, de empresas, por ejemplo, L'Oreal, Sí. Aristocracy, Grupo Ujú. Suárez, Sí. bueno, es lo mismo. Y eso, y luego también tenemos 2 viajes que Ajá, no es están verdad. incluidos en el máster, que fue uno a París y otro a El de Getaria. Getaria sí está incluido. Ese sí, pero el de París, por ejemplo, va aparte, te lo tienes que pagar aparte y tal. Y el de empresas creo que fueron a Londres este año. ¿Ah, sí? Ah, no Sí, sabía. como más a la sede de condenación. Ajá, qué guay. Y Y bueno, yo fui a París, él no. no fui. Y la verdad que fue un día y medio, no, 2 días, una noche en un hotel, que eso eran como, nos pagaba el máster como el 20% o así, ¿no? De lo que era el viaje y nosotros tuvimos que pagar, no sé si 250 o algo así. Sí, pero eso cada año es diferente. Sí, cada año es diferente. En el nuestro fueron 200 y pico euros. Y lo que hicimos en el viaje a París fue pues visitar el Museo de Schiaparelli, la Galería Dior, luego ver un poco pues, el turismo que pues, al final te permite 2 días en París, que París es inmenso y pues no te permite nada, y luego el hotel también estaba muy bien, la verdad. Yo es un viaje que recomiendo, igual hay gente que ha ido que dice que es un timo y es una mierda porque 2 días en París pues no te merece la pena, pero yo aprendí muchísimo, me lo pasé súper bien y la verdad que estaba bastante bien organizado. Y ahora, en base a toda esta información así más general del máster, vamos a contaros pues nuestra experiencia, o sea, todo esto pues desde nuestro punto de vista y de nuestra experiencia. Que es lo interesante. Claro, desde primera mano. Eso es. Y nada, primero vamos a comenzar con las clases, porque a mí lo que me llamó al principio la atención fue que no me esperaba tanta gente, o sea, había 2 clases de sobre 30 alumnos cada clase. Sí, pues. Sí, y yo creía que íbamos a ser como mucho 40 Yo también. o 50 ya, y mucho, Sí, yo cuando vi al principio digo, madre mía, cuánta gente. Porque es que al final no deja de ser un máster muy caro. Claro. Yo de los que, de mi entorno, así de mis amigos, el más caro de momento ha sido el que he hecho yo. Y no pensaba que iba a haber tanta gente. O sea, la verdad me ha sorprendido. Sí, y luego como al ser tan como selectivo. Sí, eso, que parecía como que iba a ser súper difícil entrar, así como rollo en Marangoni, pero... Sí, tipo Marangoni yo va. creía. Pero al fin y al cabo, sí, como hemos dicho, si está todo bien y medianamente, todo el mundo... Al final las cosas privadas, pues... Sí. Lo que pues prima... buscar una cosa solo. Normalmente. Y nada, sobre el tema asignaturas que hemos dicho antes un poco, pues son los 4 módulos. ¿Que a ti cuál fue el que más te gustó? A mí el de filosofía. ¿El de filosofía? Sí, me gustó mucho, la verdad. Me hacía pensar. Que hacía mucho tiempo que ningún profesor ni ninguna asignatura me hacía pensar. Sí, aunque había algunas asignaturas un poco aburridas. Sí, la verdad. O sea, hay cosas que están muy mal planteadas, como por ejemplo... ¿Puedo decir nombres? Sí, ¿no? Sí. Vale. O sea, hubo una clase que fueron como 2 días o 3 con la directora de Glamour, que se llama Carmen Mañana. Y la verdad que esa chica, o sea, era como que iba ahí porque tenía que ir. No iba como con ganas de... Fue como una clase bastante como de primaria. Teníamos que hacer como una actividad y ella pues decía, yo qué sé, Mario, sal, dinos tu actividad y ella te la corregía. Sí, y es como que... nos quedamos como los 35 restantes sin exponer nuestra actividad y es como, ¿de qué me ha servido a mí esto? Si yo puedo haber hecho otra cosa totalmente diferente y no me la vas a ver en la vida. Entonces esas cosas como de colegio, no sé, me parecía como bastante absurdo. Una cosa bastante inútil en la que yo invertí mi tiempo para nada. Sí, era como alguna... Sí, pero es verdad que no había mucha...
No, pero esa, o sea, a mí se me ha quedado grabada porque dije, Sí. ¿qué cojones? O sea, he perdido aquí 4 horas de mi vida en escuchar cosas que no he entendido y que ha corregido esta tía. O sea, no sé. Sí, es como que Mm. algunas asignaturas, sí, pero en verdad casi todas eran como súper prácticas, que teníamos muchas actividades en clase, Sí, casos reales. Por ejemplo, a mí una que me gustó mucho fue la de tendencia. lo sabía. Sí, Es que la de tendencia era sí, muy guay. era muy guay. Como con todos los Mm. datos, cómo nacían las tendencias, Sí. cómo las buscaban. De hecho, tengo todavía los apuntes Sí. guardados, que eran lo Ya. más. Y teníamos con esta asignatura una chica que era súper joven, que Sí, era es verdad. como, Era o sea, 3 años más que nosotros. sí, Era como bastante... 20 y poco. Sí, 27 tendría. Sí, Nada, y poco él más. estaba en una agencia de comunicación también súper importante. Y eso, nos enseñó las tendencias súper guay, un montón de Sí. actividades. Y No luego sé. también una cosa que a mí me gustó muchísimo fue que te enseñan muchas cosas de la industria que probablemente si no vas al máster no sabes, porque con una profesora que se llamaba Begoña Ay, era no, la pero me jefa de encanta compras, es que a mí me encantó. esa asignatura. Era la jefa de compras de el grupo Cortefiel o algo así, Grupo ¿no? Tendam, Grupo Tendam, con corte fiel. y que había sido la jefa de compras de Zara. Sí, Y nos explicó muchísimas cosas que obviamente si no te lo explica alguien que trabaja ahí, te lo explica detalladamente y te enseña todo lo que hace ella en su día a día, no lo vas a saber. Y esa estábamos todos con la baba caída en plan, "Buah, quiero ser jefa de compras de donde sea", o sea, como si es de una totalmente. empresa de libros. Pero esas cosas como que te enseñen qué es un día a día en alguien que trabaja desde dentro es muy interesante. Y eso obviamente no se consigue si no te apuntas a estas cosas. Pero también me pareció bastante escasa esa asignatura. Sí, O sea, como que le me podían haber faltó. dado más horas. Sí, eso es. Como, Daban las horas justas, como sí. muy superficial. O sea, Sí, no. es como que das todo como Sí. muy por encima. Sí, eso es, no profundizas tampoco en nada. Al final, a mí me pasó también en la carrera, que es como, ¿sabes? O sea, sales de la carrera sabiendo de todo y sabiendo de nada. Porque tampoco es. Los casos prácticos que hacíamos en clase. Era encima con esa chica, con Begoña, era como, te lo corregía si tú le pedías que te lo corrigiese, Sí, porque ¿verdad? al fin y al cabo no podía sentarse con todo. Ahí no es sé. cuando realmente dices, a ver, estoy haciendo una cosa para que Sí. no me la vea nadie, igual está del revés, y yo me he quedado tan ancha y digo, vale, pues lo he hecho de 10, y no. Entonces a mí eso como que tampoco Sí. fue acabar con esa chica y dije, vale, me ha interesado muchísimo lo que me ha contado, pero... Y así con todas, Sí, o sea, a mí sí la me mayoría. A mí sí me lo corrigió. Sí, porque se lo pediste tú. Sí. Me mandaste Se un lo mandé email y todo porque el te email. interesaba la asignatura y tal. Pero yo, que igual pasaba más del tema clases y tal, no se lo pedí y yo a día de hoy sigo sin saber si lo he hecho bien, si lo he hecho mal. Probablemente lo haya hecho mal, evidentemente, porque... Pero bueno, que eso es un punto negativo también. Que no profundizan en Sí, al final todo lo que debería. yo creo que debe ser como no un año, sino 2 años. Ya no solo por el Bueno. precio. Te flipes, 2 años de máster. Sí, porque al fin y al cabo esas asignaturas que hemos tenido, esos 4 módulos, tener como 2 trimestres y Sí, o sea, a mí me falta más como algo más práctico. O sea, Sí. no tan... Me paso 3 horas explicándote algo, que eso es que pasaba en la uni. Al final esto es un máster universitario, entonces, pues la misma basura que la universidad. Jo, qué mal, estoy poniendo como súper armado el máster. No, pero hombre. que en verdad me gustó, pero hay cosas Sí, que hay que cosas tener a en mejorar, cuenta, obviamente. claro. Y para que también la Eso gente que lo es. escuche pues lo Hmm. sepa. Y tal. Luego también, otra parte muy interesante es lo que hemos dicho antes, que vinieron pues eso, gente muy top como Palomo, Dominico, Ujú. Carlota Barrera. O sea, son diseñadores que realmente nos entendían a nosotros porque son gente joven, gente que se lo ha currado ellos desde cero y esas charlas son súper útiles. Sí. Y Luego también vino Mónica Puello, que es la sí, directora la de comunicación de L'Oréal. L'Oréal. Como también venían como directivos, Sí. gente con De cargo perfumes y importante diseño, también. que también es una empresa súper importante. Yo no la conocía, y Sí. es una empresa muy importante aquí Ya de mucho. perfumes, de Del cosmética. grupo Suárez, Sí. de Adicto Crazy, Joyería Suárez, Eso es. también vinieron. Eso es muy interesante. Sí. Mira, me sirvió más esas charlitas que fueron 1 hora Sí, que al fin y al muchas cabo una clases mañana. ahí con Sí, como que... los que se supone que saben y dices, bueno, pues Sí. no me lo sabes explicar. Que Sí, eso porque esa es probablemente- otra cosa, como que lo bueno del máster es como que todos o casi todos los profesores no eran profesores, eran profesionales. Eso es. Entonces, un profesional te está contando
Pues como él trabaja, lo que Claro. hace tal, no es como una turra, como así decirla, Eso es. como cuando estás en la universidad. Algunos, Que es un catedrático. Sí. Sí, porque algunos sí eran de la universidad. Julio, el que daba el módulo de filosofía, era catedrático de la Carlos III. Claro, pero esa asignatura también no era tan práctica. No, pero se notaba que ese señor era profesor y yo ahí me quedaba como mucho mirándole porque sabía explicarlo. Pero había muchos otros, Carmen Mañana, por ejemplo, que desde aquí, que no creo que, igual, no sé si le llegará, pero que, perdón, pero que la asignatura fue un desastre. O sea, sinceramente. Eso para futuros años me imagino que cambiará, porque es una cosa bastante inútil que pierdes ahí muchas horas para nada. Y ahora vamos a hablar un poco más, pues, sobre de nuestra experiencia, pero más como las actividades extraescolares, estas que hemos dicho antes, ya no clases. Y es que en el máster lo bueno es que tiene un montón de actividades como fuera del aula y fuera de clase, como muchas visitas, exposiciones que fuimos nosotros al Museo del Traje, a la de Sibila, a la de Chanel, que eran como exposiciones temporales, que estas varían cada año. Sí, eso es. Es como que sí se preocupaban mucho en que fuera de clase también viésemos lo que es la moda y las exposiciones que había justo en Madrid en ese momento. Sí, Eso está muy bien, porque se preocupan en que, venga, estamos en clase, vale, pero luego vete a esto, no obligados, pero porque nosotros queríamos ir. Y había mucha gente que no iba, pero eso sí se preocupaban. Y al fin y al cabo estas exposiciones ibas con profes que te daban clases y te las explicaban, que es lo mismo que si ibas solo, que tiene al fin los letreros hechos, pero no tiene un profesional de moda o que está especializado en ese área de lo que es esa exposición y que te la explica. Que eso la verdad que es bastante guay. Sí, porque tuvimos una profe que creo que llevaba muchísimos años dando clases en el máster. Lucina era, algo así. Esa era directora del Museo del Traje. Directora de algo, no me acuerdo. Sí. Y nos explicó, o sea, igual se tiró la tía una hora y media con cada grupo explicando toda la ruta del Museo del Traje y ahí es súper interesante porque eran grupos pequeñitos, me acuerdo. Como 10. Sí, éramos poca gente y ahí sí que realmente te empapas de de la historia de, pues, del traje de pescador o algo así, ¿no? Que había, que me acuerdo yo. Sí, de todos los trajes de España. Sí, eso es, de todos los trajes regionales de España y tal, eso es muy interesante. Luego la de Sibila también fue con Isabel Vaquero. Qué bueno. Que es, o sea, esa tía, o sea, lleva 1000 años dando clases en el máster y sabe muchísimo. Y nos hizo el tour por la de Sibila, que ellas eran muy amigas. De hecho, le hizo el traje de novia. Personalmente, sí. Justo. Y nos explicó muy bien, o sea, nos explicó tanto la parte profesional de Sibila como su parte más personal. Entonces ahí, eso es muy interesante, porque... la de Chanel también fue con ella. La de Chanel fue con ella también, sí, es verdad. O sea, es que esa señora es oro. O sea, en el máster yo me quedo con esa señora. Porque sabe muchísimo. Sabe mucho, mucho. Y luego también, pues, teníamos como visitas como más profesionales, ¿no? Museos. Por ejemplo, fuimos al taller de joyería, cómo se fabrica una alianza de principio a fin del metal fundido, tal, bastante guay. Que de hecho fuimos al taller, o sea, ahí con los alumnos y todo, porque era como una escuela. Sí, y una escuela de joyeros. Una escuela de joyeros, que era súper interesante ver como la parte artesanal de todo, la parte bien hecha, cómo funde la plata, cómo le dan forma, cómo la calientan, cómo se enfría otra vez, cómo le sacan el brillo, eso es muy interesante. Súper interesante. Eso es muy guay. ¿Y qué más tuvimos de esas talleres? Que no me acuerdo. Tampoco. O sea, yo me acuerdo mucho de la de... con Marta Bajo, que es la estilista de Vogue. Que tuvimos el shooting, que era por grupitos también muy pequeños, crear un look con un tema que nos decía ella, que en nuestro caso era como sporty. A mí me recordaba mucho Sporty and Rich, la marca. Era como sporty, de hecho, pero tenía con muchas rollo. Piezas de Sporty and Rich, Lacoste, Tommy. Sí, Lacoste, Tommy, Tommy Hilfiger. Bueno. Sí. Como muchas ropas deportivas así como de lujo, era como un sporty luxury. Sí, eso, era como de típico tenista. Sí. Era típico muy guay. como la pelista de Zendaya, me va. Eso es, justo, sí. Antes de que saliera la peli. Eso es, sí. Y entonces ahí pues sí que vimos cómo era realmente un shooting. O sea, porque bueno, yo lo había visto en las prácticas, pero mucha gente no sabía lo que era. Entonces pues tienes como que organizar los looks, organizar pues el mood board, la ropa, los accesorios, el maquillaje, porque cambiaba el pelo también. Porque vino una maquilladora y una peluquera y todo. Luego estaba Silvia, que es la fotógrafa de Vogue. Sí.
Marta, que es la estilista, que estaba ahí con nosotras, y eso fue súper divertido. Eso yo Sí. creo que todo el mundo hizo un TikTok de un día conmigo estudiando en el máster de Vogue haciendo un Sí, shooting. había 40 stories. Sí, ese eso, día. eso fue muy guay porque Sí. nos sentimos ahí que éramos, venga, va, Que éramos lo estamos alguien consiguiendo. importante. Sí, sí, Totalmente. total. Y luego también están los viajes, que ya comentamos ahí también un Sí, poco eso de que ya he París. hablado ya Yo antes no fui, de entonces París. ella sabe más. Sí, no, o sea, lo que he dicho antes, eso es una experiencia bastante... Sí, que cada año pues como que lo Mm. cambia, es diferente, Las hacen exposiciones exposiciones cambian. que hay en París. Es como ir a París, ver las exposiciones que Eso hay en es. ese momento Mm, y ver un poco, pues, darte una vuelta por París, al fin y al Eso cabo, es. la capital de la moda, claro. donde te van a llevar. Mm. Y luego también la de Guetaria, La de Guetaria, el Museo Valenciaga, Es que el ahí Museo no fuimos Valenciaga. ninguno de los dos porque estábamos trabajando práctica. en otras prácticas y Sí. no pudimos ir. Y eso está incluido en el precio en nuestra promoción. Que igual Sí, estamos aquí ahora metiendo la no pata, no sabemos. sabemos cómo va. Pero ese te llevan en el día. O sea, es ir a San Sebastián, a Donosti en avión, ver el Museo de Valenciaga en Sí. Guetaria y volver. Comes allí O y sea, un tal, despliegue y te de vas. puta madre, pero... Sí, pero es súper interesante. Sí, a la gente le gustó mucho. O sea, yo con la gente que he hablado es muy interesante. Y luego, una parte súper importante que no hemos hablado es que nos invitaron a la Fashion Week. Ah, ojo, 2 veces. 2 veces. Que yo la primera no fui, Sí, no fuiste. estaba de vacaciones. La primera es, nada más te admiten en el máster, como el máster Septiembre. empieza en octubre, en septiembre es la Fashion Week de Madrid. ¿Ves? Por eso he dicho que el máster empezaba en septiembre. Que te has Porque liado. ya incluía ahí la Fashion Ah, Week vale, como vale, parte no del te había máster. pillado. Bueno, pues nos invitaron, ahí os conocéis un poco como todos los alumnos Conocer y a tal, que ahí gente. estás como un poco, ay, a ver qué gente, no sé A qué, ver porque quién como va. todo el mundo va ahí medio solo, Sí, bueno, medio entero solo, sí, nadie Pues, conoce. eso Claro es, que se entras con tu conocían amigo allí. dos, Ángela y David se conocían Sí. y luego pues poca gente más. Pero eso es muy guay porque al final ya es como, joder, te metes en el mundo antes de entrar al máster, conoces a la gente y estamos, o sea, siempre tienen como el rooftop de Mercedes y te dan para picar y todo. Y ves, nada, los últimos desfiles que son los jóvenes talentos, Entonces, pero que sí. da igual, o sea, al final es Como moda una y experiencia. eso es. Sí. Y ves a un montón de diseñadores bastante tochos, ves a influencers, o sea, está Gente muy del guay. mundillo, las Sí. cámaras, en plan. Eso yo lo agradecí comentaristas. muchísimo, la Sí. verdad. Porque ahí dije, venga, va, está pasando, o sea, es real. Que lo he soñado esto tantas veces. Que al final es la de Madrid, que bueno, no es tan sonada ni tan importante así en el mundo internacional, Ya. pero que también lo es. Sí. Y luego eso pues se repite otra vez en enero-febrero. Febrero creo que fue, ¿no? O enero. No me acuerdo. Sí, pero otra segunda vez que también Sí, vas a la sí, Fashion sí, Week. cierto. Y nada, lo mismo que en septiembre, pero ya la Pero en invierno. próxima O sea, temporada, pues, claro, otra temporada. Otra temporada. Y eso la verdad que es súper guay porque eso va allí, ves Mm. los desfiles, estás con la gente. Es Lo verdad, agradecimos todos mucho, sí, la verdad. es verdad que la primera vez no sé, pero esta segunda vez que ya conoces a la gente, Claro, es más vas divertido. más eso con tus amigos allí total. y tal. Mm. O sea, bastante guay. Y ahora vamos a abrir un melón que yo creo que es como de los más importantes de Sí. todo el curso, que son las prácticas, que es lo que nos interesaba muchísimo a Sí, todos. a mí Con sobre todo. razón, ¿no? O sea, a Porque mí yo también. buscaba otros másteres Mm, y otros no te ofrecían prácticas, o sea, Claro, másteres de moda en aseguradas. España aseguradas. mm. Que Por eso es ejemplo, en un Barcelona no te timo. ofrecían. O sea, a mí eso me parece un timo. Y este era el único que 100% tenía. Sí, Entonces, como también fue como un aliciente a Claro. coger este máster, Eso aunque es. fuera un poco más Claro. elevado de presupuesto Sí. que otro. Pero bueno, eso, tema práctica. Venga, Maite. Aquí hubo, en nuestra promoción por lo menos hubo un poco de lío porque la persona que estaba era como un poco Sí, caótica, ¿no? sí, un Y poco pues la eso. gente tuvo bastantes problemas. Que luego todo el mundo ha hecho sus prácticas, Todo el unos mundo más contentos, feliz. otros menos contentos, eso pasa siempre, pero todo el mundo tiene sus prácticas. Ahí las puedes dejar o puedes seguir. Pero bueno, hay gente que las dejó a la semana de empezar y pues, gente que luego ha estado Sí, muy como al principio tiene un plazo para como un mes o sí. así para ver si está a gusto tú, Hmm. y tal, sobre todo a empresas fuera de Eso condenas. es, eso es. Y las Los cómo de te cogen en condenas. prácticas es como una entrevista de trabajo normal, o sea, tú les mandas tu currículum, se abren como unos portales Hmm. en la plataforma de la universidad, tú aplicas, como si aplicases en LinkedIn, Te mandan luego a reunión. te mandan la convocatoria, haces la entrevista, bla, 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 algunas serán en grupo, otras individual, y pues luego te llaman y pues si te han cogido, y si no te han cogido, pues no te han cogido, Pues te eso es lo dicen, típico. sí.
Yo, por ejemplo, hice muchísimas entrevistas para prácticas porque yo solo apliqué al principio yo solo apliqué a las de condenas porque eran las que más salían y las que más rápido cogían a la gente. Entonces, como por las prisas de quedarte sin prácticas, pues empezamos todos a echar a condenas. Que yo ahora, si lo llego a saber, hubiese esperado, la verdad. Pero bueno, él no sabe. Es verdad que también como que nos decía un poco que hiciéramos en condenas porque íbamos a estar como más a gusto, íbamos a tenerlo aquí a mano, que era clase, comer y práctica. Y luego íbamos a tener más oportunidad para hacer las extracurriculares, que son las que te pagaban. Porque al fin y al cabo, las extracurriculares son las puedes echar si había extracurriculares. No extracurriculares en otros sitios. Sí. En condenas no había extracurriculares. Bueno, había, pero ya al final del todo. Sí, eso es. Si te volvían a coger otra ya en vez. verano. Sí. Casi. O sea, yo, por ejemplo, hice las prácticas en el departamento de arte de Condenas Traveler, Vanity Fair, Glamour y GQ. Y la verdad... ¿Cuándo entraste tú? ¿Que cuándo? Sí. Yo entré en diciembre y duraron hasta abril. Mis prácticas fueron al principio bastante picar piedra, la verdad, o sea, porque al final era el departamento de arte, que era pues algo muy perfeccionismo a tope, todo perfecto, que yo lo entiendo, o sea, perfectamente lo entiendo. Mis tutores eran súper majos, nos ayudaban un montón, se preocupaban bastante por nosotros y por nosotras, porque éramos 3, o sea, pocos puestos hay que cojan solo a uno, bastante pocos. Hay bastantes plazas, entonces la verdad que yo estuve muy a gusto. Luego yo hice mis prácticas 3 meses y me fui a otras en las que me pagaban, pero mis compañeras siguieron haciendo sus prácticas ahí y muy a gusto también. La verdad que yo no tuve ningún problema. O sea, mis prácticas la verdad que fueron bastante divertidas, hacíamos bastantes cosas, tanto shootings como, o sea, el departamento de arte al final como engloba tantas cosas. Claro. Eso es. Entonces nosotros teníamos 4 tutores que eran como los 4 directores creativos de las revistas. De cada una, porque hacían como todo de todas y ahí se aprende mucho. O sea, porque al final estás con ellos 3 horas a todos los días, viendo cómo curran, viendo cómo se preocupan por este shooting, por este otro, por la revista, a llamar a la persona que tiene que salir en el shooting, el atrecho, todo. Y es muy creativo. Entonces, es muy guay, muy guay. Sí. Y luego yo hice prácticas que yo empecé un poquito antes, yo empecé como de los primeros casi. Porque no eché ninguna, porque claro, yo quería algo más comunicación, marketing, tal, y todo lo que salía era pues redacción, periodismo. Y vi una que salieron para el departamento de redes sociales de Vogue, que era como una mezcla entre comunicación y también redactada. A veces, y nada, la eché y me cogieron las primeras, vaya, así. Llegáis y besáis tanto. Ya ves, tío, joder. Pero también porque tenía experiencia en esos 6 meses. A ver, al principio. Yo creo que nos pasó a los dos que a veces eran cosas muy monótonas, o sea, que hacíamos como todo el rato, porque yo, por ejemplo, pues en maquetación, cuando se tenía que cerrar el número, ahí no hacíamos nada porque todo lo de detallar y todo lo hacían ellos. Entonces había momentos en los que ellos, como su trabajo es tan importante y está como tan reconocido, como quieren llevarlo todo al nivel de perfeccionismo puro, pues nosotros como que ahí entorpecíamos un poco. Entonces, esa forma de lidiar a mí no me gustó, pero porque es como que nos dejaban un poco de lado, que yo lo entiendo. O sea, al final tener tantos becarios tiene que ser un coñazo. Pero sí que a nosotros nos dejaban bastante libertad a la hora de aportar ideas y tal, que luego igual las tomaban en cuenta o no, pero sí que nos tomaban bastante en cuenta. A vosotros no sé. Es que, por ejemplo, yo hacía redes sociales, que básicamente haces copy pues, para diferentes redes sociales, plataformas que tiene, un poco hacer story, copies para posts de remover Instagram, en Twitter. Eso, remover en Twitter, que básicamente remover a buscar artículos que pudieran encajar y tal, y todos los días ir rellenando pues una plantilla de cronograma en los que se van autopublicando. Claro. Y tal, todos los tweets y todos los posts en Facebook, sobre todo hacía Twitter y Facebook. Luego también hacía hilos de Twitter, que eso estaba bastante guay, que era coger un artículo y pasarlo a formato hilo. Y como hilo más importante y tal, y dejar un poco de intriga al final de si quieres seguir tal, pues lee esto.
Luego también pues hacía un poco de organización de contenido. Pues por ejemplo, teníamos un calendario entero que eran los cumples de todas las celebrities y tal, y eso estaba Claro. bastante guay. Era, hoy es el cumple de tal, vale, pues hay que buscar artículos, por ejemplo, de Bella Hadid, que hoy es su cumple, para celebrar su cumple y Hombre, claro, sí, removerlo. sí. O no sé, luego también pues me dieron la oportunidad de escribir artículos como relacionados en redes sociales. Es verdad que tú escribiste. Sí, escribí 3 artículos. Sí. Bueno, uno lo propuse yo, Sí. porque justo le dije, oye, ¿no hacéis nada tipo de calendario Fashion Week? ¿Cuáles son los días? Tal, y la verdad que mi tutora es súper simpática, que era Cecilia Casero, que era la jefa de contenido. Sí. Y Marina Valera, que es la jefa de comunicación, en plan social media y tal. Y la verdad que las dos majísimas, súper simpáticas, siempre me dejaban como total libertad y como que le ofrecía ideas y me decían, pues sí, pues esto, tal, no sé qué. Como muy abierta que yo le ofrecía ideas. Y sí, eso lo tomaba muy en cuenta, que como que fuésemos muy participativos. Sí, luego le ofrecía hacer ese artículo y la verdad que me dijo que funcionó genial. Luego también, luego también veía todas las métricas, que me encantaba ver qué post había funcionado mejor, qué artículo estaba mejor posicionado, cuál no. Me mandaban de eso todas las semanas, todas las métricas, como a todos los departamentos de Vogue. O sea, eso la verdad que es bastante guay, que me gusta mucho el tema métricas, números y tal. Eso la verdad que es genial. Y nada, y estas prácticas yo estuve hasta finales de marzo, creo, principio de abril, como un mes antes. Sí, un mes antes que yo. Y ahora ya, por último, para terminar, vamos a dar un poco como nuestra conclusión de si lo recomendamos o no lo recomendamos bajo nuestro punto de vista, obviamente. O sea, 100%, claro. Es verdad que luego a lo mejor le pregunta a otra persona y te dice que ellos 100% que lo recomiendan, tal. Y yo voy a empezar dando yo mi opinión y básicamente yo creo que obviamente el máster está súper bien para lo que tenemos en España y es un máster como que te abre muchas puertas por las clases con que las tienes, las prácticas donde las haces, que todo el mundo mataría por hacer prácticas porque todo el mundo en el mundo de la moda. Luego, por ejemplo, las salidas profesionales que tienen, como el reconocimiento internacional que tiene, que es bastante bueno. Pero, pues, en la otra parte, es verdad que se me hace, como hemos dicho antes, un poco corto para lo que das, porque lo das todo como por encima. Sí. Y luego también el precio, obviamente, es un precio bastante elevado para hacer un máster, pero si lo comparas con otros máster que hay en España que tienen un precio un poco inferior, pero la diferencia es que este máster te ofrece prácticas 100% y otros máster que a lo mejor valen 2 o 3 mil euros menos, no te ofrecen prácticas, como por ejemplo en Barcelona, que yo miré otra escuela de moda y arte y Di el nombre. en la IED, que todo el mundo la conoce. Y claro, yo pregunté y llamé y me dijeron que claro, las prácticas no eran 100% seguras, que tenían bolsa de práctica, pero que había gente que a lo mejor no hacía práctica. Entonces, lo bueno de este es que te ofrecían práctica 100% asegurada a todo el mundo. Entonces, eso es como que lo recomendaría siempre que este gran desembolso económico, que por cierto no hemos dicho el precio de lo que vale. 15.000 euros. Sí, para redondear. Que por cierto, este año ha subido más. Pues he mirado antes y valía 14.900. Pues no sé si estará obsoleta la página, porque yo también sabía que valía. Sí, había subido. Justo nos lo dijeron del máster en la dirección que iban a subir el precio. O sea, básicamente eso, que por el precio que vale, siempre que no te suponga un grandísimo desembolso, como a mí me pasó que yo estuve ahorrando y tal para poder hacerlo, y luego de que lo pagué es como, se me hizo un poco cuesta arriba la vida. 15.000 pavos tú, joder. Pero bueno, eso siempre que no te suponga un desembolso muy grande, como que lo recomendaría y también como que lo recomendaría también siempre que tenga esa picaresca de aprovechar y de tener cara, porque al fin y al cabo en el mundo de la moda tienes que tener mucha Totalmente, cara. eso es lo que iba a decir yo justo, que yo lo recomiendo
siempre y cuando no sea como como un complemento de la formación solo. O sea, me refiero, no como voy a hacer el máster para acceder aquí, no, porque es que se puede acceder desde 1000 sitios. O sea, no hace falta hacer el máster para acceder. Te ayuda y te empuja, sí. Pero no lo haría tampoco si es porque me gusta la moda, que suena divertido, tal, no. O sea, hay que pensárselo muy bien, es mucha pasta. Yo en su día no me lo pensé bien, o sea, no lo volvería a hacer. Pero eso, yo veía que había gente en clase, que yo muchas veces era de ese grupo de gente que iba a clase, venga, va, voy a ir. He pagado, voy a ir. O sea, no, hay que aprovecharlo al 100% porque es una oportunidad muy buena y hay que saber aprovecharla. Y si no sabes aprovechar esas oportunidades, que es lo que me pasó a mí, pues te comes una mierda. Tienes tu máster, tienes tu todo, pero yo no lo aproveché al 100% porque no hice contactos, me lo pasé un poco como si hubiese sido mi 5.º año de carrera, como yo vivía en la universidad, como me daba la gana, pues aquí igual, y no. O sea, no es un curso más de la universidad, es un máster en el que tú pones mucha pasta, haces un esfuerzo económico pues grande, ¿no? Porque al final son 15.000 euros. Y eso, no como algo de, suena bien, me divierto y ya está, no. O sea, hay que esforzarse, hay que hacer muchos contactos, hay que comer muchos culos, y eso es así. Y eso sería mi conclusión, básicamente. Sí, al final, o sea, aprovecharlo al 100%. Es un máster que sí. No es como otros máster que a lo mejor te sirve pues para especializarte eso como tal. Total. Sino un máster que te abre muchas puertas siempre que tú tengas esa picaresca de sí, aprovecharla. Sí, es que tiene que ser como innato también, o sea, que te salga en ese momento, justo en ese año que estás haciendo el máster, porque yo sé que ahora mismo lo llego a hacer y es que no hago nada de lo que hice en el máster. Sí. Porque le ves las orejas al lobo y dices, ponte a currar, tía, que esto es serio. Sí, al final es un máster muy tranquilo porque no tienes exámenes, no tienes nada. Un paseo. Y es como, pues vengo aquí, me lo paso bien, hago cosas guays. Estoy 4 horas en clase, me tomo un café, me fumo un cigarro y no. No es pero eso. O sea, no es la universidad, es un máster importante. Sí, que tienes que aprovecharlo y tal. Sí, que supongo que serán así todos los másters y todas las universidades y todo, bla, bla, bla. Pero yo más lo recomendaría si es realmente tu pasión y no porque suene bonito, no, llegar a ser, yo que sé, periodista en Vogue. No. Porque eso es de piñatas, que es lo que me pasa a mí, vamos, o sea... Claro, tienes que... Sonaba muy bonito, pero luego hay que currárselo, y hay que currárselo mucho. Entonces, pues claro, hay que tenerlo como muy estudiado. Mucha gente del máster, bueno, mucha tampoco, pero gente del máster como que lo ha aprovechado mucho y ha acabado en buenas posiciones, en buena empresa. Claro. Porque también eso, como que han tenido echarle cara. Claro. Y tener una vocación también como de, venga, va. Y saberte vender también mucho eso, saberte vender. Y saber caer bien como a la gente, tipo a los profesionales y eso. Y no hay como ya hecha el rato. Eso es. Que es lo que me pasa a mí. Pero bueno, de todo se aprende, oye. ¿Qué lo vamos a hacer? Y nada, chicos, esto ha sido todo por el capítulo de hoy con Maitane. Un placer tenerla aquí conmigo para hablar del máster. Y nada, no olvidéis que nos podéis seguir en redes sociales, en Instagram como @thefashionrow.podcast y también en TikTok como @thefashionrow, donde subimos mucho contenido y muchos clips y tal de los capítulos, y esto es todo para que no os perdáis nada. Y nada. Y nada, pues muchas gracias, Mario, por invitarme a tu podcast. Por venir. Pues nada. Nos vemos en el próximo episodio, a ver si Maitane se anima a volver en otra ocasión. Sí, seguro. Venga. Para hablar de otro tema. ¡Chao!